Inglaterra acaba de cancelar su vuelo a México, así, sin previo aviso. Y lo que se está filtrando detrás de esa decisión no tiene nada que ver con el fútbol. Faltan pocos días para uno de los partidos más importantes de este mundial, y de pronto, la Federación Inglesa da un golpe de timón que nadie esperaba. Algo pasó, algo que todavía no se explica del todo. Y en medio de esto, aparece un nombre que últimamente no deja de sonar: Gianni Infantino. ¿Qué negoció exactamente el presidente de la FIFA en las últimas horas? ¿Por qué Inglaterra, un equipo que se supone viene a competir por la Copa, de repente actúa como si tuviera miedo de pisar el Estadio Azteca? Quédate porque en los próximos minutos vas a entender una historia que combina fútbol, presión política y decisiones que ni los propios protagonistas terminan de justificar públicamente. Y hay algo más. Lo que hoy parece una simple decisión logística podría ser apenas el primer capítulo de algo mucho más grande. Todo comienza con un dato que ya venía incomodando a más de uno. México, como sede, se ha ganado un lugar que nadie preveía. En apenas un par de semanas de mundial, el ambiente, la organización y el nivel futbolístico de la selección local dejaron muy por debajo, según diversos análisis, a las otras dos sedes de esta edición, Estados Unidos y Canadá. Y en un torneo repartido entre 3 países, ese desbalance nunca es solo una anécdota deportiva. Alguien en algún lugar empieza a incomodarse cuando una sola sede se roba todos los reflectores. ¿Y quién gana exactamente si ese protagonismo mexicano empieza a bajarse de volumen? Esa es la pregunta que empezó a moverse detrás de escena. Según distintos reportes que comenzaron a circular en las últimas horas, existiría una presión creciente sobre la organización del torneo para intentar frenar el fenómeno mexicano. No hay confirmación oficial de esto, pero la velocidad con la que se están sucediendo los acontecimientos empieza a resultar difícil de explicar como pura coincidencia. Y aquí es donde todo comenzó a complicarse. Circula, aunque sin confirmación oficial, una versión que involucra a la selección de Ecuador. De acuerdo con lo que trascendió en las últimas horas, habría existido algún tipo de contacto amenazante hacia jugadores ecuatorianos antes de su partido contra México. Se habla de mensajes con datos personales, de nombres de familiares, de un nivel de detalle que, de ser cierto, resultaría escalofriante. Hasta el momento, ni la Federación Ecuatoriana ni ninguna autoridad han confirmado ni desmentido esta información. Lo que sí es un hecho es el resultado en la cancha. Ecuador tuvo una actuación muy por debajo de lo esperado. Hay quienes hablan de un simple mal día futbolístico, pero hay otros que insisten en que esa caída fue demasiado abrupta para explicarse solo con argumentos deportivos. ¿Coincidencia o algo más? Todavía nadie lo confirma. No es la primera vez que el fútbol y el crimen organizado se cruzan en la historia de este deporte. Basta con recordar lo que ocurrió en el Mundial del 94, cuando un jugador colombiano pagó con su vida un gol en contra en pleno torneo, o el caso de un futbolista paraguayo, años después, en un episodio que también terminó de la peor manera. Esa memoria colectiva es la que hoy vuelve a activarse cada vez que aparece un rumor como este, y es también lo que explica por qué una simple versión sin confirmar puede incendiar las redes en cuestión de minutos. Pero eso no fue lo más sorprendente, porque mientras estas versiones ganaban terreno, del lado de la organización del Mundial ya se movía otra pieza, semanas antes de que estallara todo esto. Se habla, sin confirmación oficial todavía, de un video institucional que circuló advirtiendo sobre supuestos riesgos de seguridad en territorio mexicano. Un mensaje que vendía a México como destino espectacular por un lado y sembraba dudas sobre su seguridad por el otro. Una combinación contradictoria que, para varios analistas, funcionó menos como advertencia real y más como maniobra de desgaste. Y justo ahora, con México desbordando expectativas dentro de la cancha, ese tipo de mensajes vuelven a cobrar sentido. Si te está gustando esta manera de contar lo que realmente se mueve detrás de este mundial, este es un buen momento para suscribirte. Aquí seguimos de cerca cada capítulo de esta historia. Apenas empieza a moverse y todavía queda mucho por contar. Porque lo que viene ahora tiene que ver directamente con Inglaterra. Según trascendió en medios especializados, la delegación inglesa decidió posponer su llegada a la Ciudad de México. La versión oficial habla de razones logísticas, pero distintos reportes apuntan a un motivo mucho más delicado: preocupación por posibles casos de espionaje deportivo. Sí, espionaje. Un término que en cualquier otro contexto sonaría exagerado, pero que en este mundial ya venía mencionándose en partidos anteriores, con movimientos inusuales alrededor de entrenamientos supuestamente cerrados al público. ¿Qué tanto de esto es prevención real y qué tanto es puesta en escena? Esa pregunta todavía no tiene respuesta.
De acuerdo con información que circula entre medios británicos, la Federación Inglesa habría decidido mantener en secreto la ubicación exacta de su hotel de concentración para evitar que aficionados generen ruido la noche previa al partido. Incluso se menciona que el cuerpo técnico estaría recurriendo a métodos naturales para dormir y a maquinaria de sonido blanco. Un nivel de hermetismo que, de confirmarse, diría mucho más sobre el respeto que le tienen a México que cualquier declaración oficial. Lo que revelaron después dejó a todos sin palabras, porque en paralelo a ese hermetismo, el gobierno británico habría comenzado a mover otra ficha completamente distinta. Trascendió que se estaría evaluando una medida especial para que los establecimientos nocturnos en Inglaterra permanezcan abiertos hasta más tarde de lo habitual, pensando en los horarios del partido. Dos decisiones que, vistas juntas, muestran algo curioso. Mientras adentro del campamento inglés todo se maneja en secreto absoluto, afuera se organiza una fiesta nacional para ver el partido. ¿Cuánto responde esto a estrategia deportiva y cuánto a puro cálculo político? Sin embargo, todavía faltaba la pieza que más comentarios generó. Porque mientras ese operativo se armaba puertas adentro, del lado mexicano ya se confirmaba dónde entrenaría el combinado europeo. Instalaciones universitarias de altísimo nivel entre las mejores canchas del país, elegidas también por condiciones climáticas similares a las que Inglaterra enfrentará el día del partido. Que una selección de esa magnitud elija justo ese lugar, habla de una planificación pensada al detalle, no de una visita más de trámite. Y aquí aparece un dato del que casi nadie está hablando. Distintos voceros del entorno inglés habrían reconocido, según reportes locales, que este cruce representa uno de los desafíos más exigentes de todo el mundial. No por folclore ni por localía, sino por el nivel futbolístico real que México viene mostrando. Algunos análisis incluso plantean que, de sostener este ritmo, México podría estar cerca de romper registros históricos del propio torneo. Que ese reconocimiento venga justamente de un entorno acostumbrado a mirar con distancia a selecciones como la mexicana, dice más que cualquier comunicado oficial. Pero eso tampoco fue todo. Porque de acuerdo con versiones difundidas en las últimas horas, dentro del vestuario inglés también se estaría hablando de un factor que preocupa tanto como el rival, la altitud de la Ciudad de México. Más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, un desafío físico que ni siquiera semanas de aclimatación logran neutralizar del todo. Distintas voces del ambiente deportivo mexicano habrían señalado que ese factor podría pesar más de lo que cualquier planificación táctica pueda anticipar. ¿Y si el verdadero rival de Inglaterra ese día no está en la cancha, sino en el aire que va a respirar? Y aquí es donde toda esta historia empieza a tomar una dimensión distinta. Porque si sumamos todo lo que fuimos repasando, la imagen que se arma es la de un mundial donde México se convirtió en un protagonista incómodo para varios sectores del poder futbolístico. Un país que, según las propias cifras del torneo, viene desbordando expectativas en organización, en ambiente y en rendimiento deportivo. Y frente a eso, empiezan a aparecer versiones de presión, maniobras políticas y estrategias reforzadas que, aunque no cuentan con confirmación oficial, arman una narrativa cada vez más difícil de contener. Lo que ocurrió unas horas después cambió completamente la conversación en redes. Porque mientras todo esto se discutía, crecía otra polémica en paralelo, la de los festejos masivos que se vivieron en distintas ciudades tras el triunfo mexicano. Miles de personas en las calles, escenas virales en cuestión de minutos y lamentablemente también un saldo doloroso en términos de seguridad. Un episodio que contrasta, según algunos analistas, con el silencio que hubo por parte de la organización ante incidentes similares registrados en las otras dos sedes del torneo. ¿Por qué el foco mediático se encendió justo ahora y justo sobre México? Hasta el momento no existe confirmación oficial de ningún boicot planificado. Tampoco hay pruebas concretas de una negociación directa entre Infantino y la Federación Inglesa para condicionar su llegada al país. Lo único certero, por ahora, es la suma de decisiones, declaraciones filtradas y movimientos que arman un rompecabezas todavía sin cerrar. Y ese silencio, ese vacío de explicaciones oficiales de la FIFA, de la Federación Inglesa y de las propias autoridades mexicanas, es quizás el dato más inquietante de toda esta historia. Mientras tanto, el reloj sigue corriendo hacia uno de los partidos más esperados de este mundial. Un cruce que ya no solo se juega en la cancha, sino también en la cancha mediática, política y social que lo rodea. Cada hora sin declaraciones oficiales suma más preguntas de las que responde. ¿Qué falta todavía por confirmarse? ¿Qué se está negociando en este mismo momento? ¿Lejos de las cámaras? Habrá que ver qué pasa en las próximas horas. Habrá que ver si finalmente se confirma algo de todo lo que hasta ahora solo circula como versión.
Y habrá que ver, sobre todo, cómo responde México dentro del campo, en medio de todo el ruido que lo rodea fuera de él. Porque esta historia, tal como está planteada hoy, todavía tiene capítulos que nadie ha contado. Si llegaste hasta acá, ya sabes que esto recién empieza. Déjame tu opinión en los comentarios. Dime qué crees que está pasando realmente detrás de todo esto. Y si te gustó este análisis, dale like y suscríbete para seguir esta historia paso a paso. Nos vemos en el próximo video.